A unos 250 kilómetros o 150 millas al este de París y sur de Luxemburgo se encuentra el pequeño pueblo de Metz. Como ocurre en muchos lugares en Europa, la ciudad y su catedral están ligadas a la historia que se extiende por siglos. Consagrada el 27 de junio de 1039, la catedral se levanta como testamento a la arquitectura de esa generación. Pero lo más intrigante de la iglesia es la identidad de una de sus estatuas a la derecha de la puerta principal. Se supone que la estatua fuera Daniel el profeta, pero es en realidad la del Kaiser Wilhelm II. Este era un líder joven y ambicioso, convencido que debía gobernar sobre un imperio mundial. Pero había oído de las profecías de Daniel que decían que esto era imposible. Así que cuando aceptó ponerle un nuevo techo de plomo a la iglesia, pidió que le pusieran su cabeza a la estatua. Sin embargo, la historia revela que la vana ambición del Kaiser no se cumplió y que las profecías de Daniel aún permanecen incólumes. Le habría hecho bien si hubiese leído más detenidamente el capítulo que estudiaremos hoy. Hoy estudiaremos un capítulo que nos ayudará a abrir todos los otros capítulos proféticos que se encuentran en el libro de Daniel. Es una lección muy importante. Es importante porque Daniel capítulo 2 establece un bosquejo profético. Cubre la historia del mundo en una pincelada desde la era de Daniel a través de la historia hasta el fin del tiempo. Cada una de las siguientes profecías en el libro de Daniel cubren el mismo periodo, pero con mucho mayor profundidad y detalle. Y aunque todas las profecías usan varios símbolos, solamente repiten y expanden lo que ha sido delineado en el capítulo que estudiaremos ahora mismo. Así que escuchemos a Alejandro Bullón en su presentación Conflicto a través de los siglos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios. Hoy estudiaremos una de las profecías más asombrosas que jamás haya sido registrada en alguna parte. La veremos dentro de unos instantes. Pero primero, repasemos algunos de los detalles mencionados en el programa anterior. Ustedes recordarán que Daniel y sus amigos habían sido llevados a Jerusalén, de Jerusalén para Babilonia. Según la costumbre, el rey escogió lo mejor de lo mejor entre los jóvenes cautivos para poder reeducarlos en las costumbres de Babilonia. Esta reeducación duraría 3 años. A Daniel y sus amigos le ofrecieron la comida y bebida del rey, pero los jóvenes sugirieron que se les permitiese tener una dieta sencilla de acuerdo a las instrucciones que Dios había dado. 10 días después, ellos estaban no solo más saludables, sino que también se encontraban entre los mejores alumnos de la universidad, siendo 10 veces mejor que cualquier otro alumno. Como consecuencia de esto, Daniel fue promovido para ser uno de los consejeros del rey, o sea, uno de los sabios de Babilonia. Babilonia fue, sin duda, uno de los imperios más grandes de la historia. Se ha mencionado a esta ciudad como la ciudad de oro, y obtuvo este nombre durante el reinado del rey Nabucodonosor. Nabopolassar, su padre, murió cuando Nabucodonosor estaba haciendo una campaña en las partes más lejanas del imperio babilónico. Cuando llegó la noticia de la muerte de su padre, Nabucodonosor montó en su caballo y galopó a través del desierto. En aquellos días, cuando un rey moría, a menudo había insurrección y Nabucodonosor quería establecer su derecho al trono. La historia dice que logró hacerlo y durante los siguientes 44 años reinó victorioso sobre las naciones que le rodeaban. Babilonia disfrutó de prosperidad y llegó a ser la famosa Ciudad de Oro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue atribuida a Nabucodonosor justamente esta grande ciudad. Nabucodonosor se casó con la hija de Ciaceres. Ella parece que no estaba acostumbrada al desierto seco y caliente de Mesopotamia. Así que Nabucodonosor
siendo un esposo amoroso, quería que su esposa se sintiese feliz y decidió construir una montaña artificial y hermosos jardines colgantes. No sabemos si logró hacerla feliz, pero sí sabemos que construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero el rey Nabucodonosor iba a desempeñar un papel importante en el desarrollo de una profecía que tendría relación con la historia del mundo. Y tal vez él ni lo sabía. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que el Dios del cielo escoge a un rey pagano en el proceso de revelar el futuro a los hombres? Yo no sé. Pero Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, llegaría a ser el hombre más frustrado de la tierra. La historia que se relata en detalle en el 2º capítulo de Daniel es realmente fascinante. Volvamos en este momento en el tiempo hasta la antigua Babilonia y miremos los eventos que precedieron a esta sorprendente profecía. Hemos preparado un video para esto. Miremos al video. ¿Alguna vez se han despertado por la mañana a sabiendas que el sueño que acaban de soñar es muy importante, pero no pueden recordarlo? Eso le ocurrió al rey Nabucodonosor. El rey se despertó asustado. Sentía una premonición. El sueño. No podía recordar el sueño. Él sabía que era muy importante, pero por más que trataba, no podía recordarlo. Llamó a su sierva y demandó que se reunieran todos los sabios de la corte inmediatamente. Entre los sabios había magos, encantadores, hechiceros y astrólogos. Esta es mi firme decisión. Si no me decís cuál fue mi sueño y me lo interpretáis, os haré despedazar y vuestras casas quedarán en escombros. Pero los sabios respondieron que no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que el rey pide, ni rey, por grande y poderoso que fuera, que haya pedido tal cosa a mago o hechicero o astrólogo alguno. Lo que el rey está pidiendo es muy difícil. esto puso al rey tan iracundo y furioso que ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Daniel era uno de los sabios y estaba destinado a la misma suerte. Cuando el verdugo vino por él, Daniel pidió una audiencia con el rey. Le pidió al rey que le diera más tiempo. Como lo había hecho antes, Daniel y sus amigos se acercaron a Dios para presentarle su dilema. Esa noche,
Mientras Daniel dormía, Dios le reveló el sueño y su interpretación. Cuando Daniel despertó, su primer impulso fue alabar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has concedido lo que te pedimos, pues nos has revelado el sueño del rey. Sin duda, Daniel se sintió sumamente feliz de que Dios le revelara el sueño esa noche. Nuevamente su fe fue recompensada. Él se había dirigido al rey con la certeza de que su Dios podría resolver el misterio. Y lo hizo. Imagino que él estaba ansioso, esperando el momento de presentarse delante del rey para darle la interpretación del sueño. Así que Daniel se dirigió al rey con las siguientes palabras. Las voy a leer. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Estaba claro que los sabios de Babilonia, incluyendo los astrólogos, no pudieron cumplir con el mandato del rey de interpretar su sueño. Estos sabios de Babilonia eran un grupo selecto de hombres. Eran los más inteligentes del mundo de aquellos tiempos. Todos ellos eran importantes para el rey. Sir Leonard Woolley, el arqueólogo que estuvo excavando en Babilonia durante los años 1922 al 34, reveló que la civilización sumeria fue una de las más brillantes de las civilizaciones. Los sabios de Babilonia tenían un conocimiento extraordinario de las matemáticas, la astronomía, la trigonometría y otras ciencias. Así que estos sabios de Babilonia realmente eran extraordinarios. Pero por el contexto de la historia podemos ver que a pesar de toda su sabiduría y preparación, no pudieron adivinar el sueño del rey. A pesar de eso, miren, hoy todavía hay miles y miles de personas que confían en la astrología y ni se atreven a comenzar su día sin consultar su horóscopo. Estas personas están buscando lo que dicen los astros para poder comenzar sus actividades. Me gustaría recordarles que los astrólogos de hoy no son más sabios que los astrólogos de aquellos tiempos. Ellos no tienen mayor vislumbre del futuro ahora que la que tuvieron aquellos cuando Nabucodonosor tuvo su sueño. Estos dos grupos de sabios y astrólogos no pudieron revelar el significado del sueño de Nabucodonosor. Notemos, sin embargo, lo que dijo Daniel. Voy a leer el texto. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. En otras palabras, Dios es el único que puede revelar el sueño y su significado. Quiero que ustedes noten, mis amigos, que el sueño tiene que ver con los últimos días. En otras palabras, Dios le había revelado a Daniel la historia completa de la humanidad, desde los días de Babilonia hasta nuestros días. Por esta razón es que encuentro que esta profecía es fascinante. Llega hasta nuestros días. Miren cómo Daniel continúa. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Bueno, hasta aquí el rey ha escuchado atentamente a Daniel, que ahora le recuerda lo que él ha soñado. Y también le da la interpretación, como lo podemos ver a seguir.
oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Justamente, el rey recordó el sueño en este momento cuando Daniel iba hablando. Debe haber sido asombroso ver la imagen que vio Nabucodonosor. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces Nabucodonosor vio una gran roca que de repente golpeó a la imagen en los pies y la quebró en 1000 pedazos. Lo que quedó fue arrasado por el viento, y la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ustedes notarán que aquí no se trata de uno de esos sueños comunes, no. Su significado era sumamente profundo. Lo hermoso de la Biblia es que ella se explica a sí misma. Muchos dicen que uno tiene que hacer su propia interpretación de la Biblia. Naturalmente, muchas personas lo hacen, y por esa razón es que tenemos tantas ideas e interpretaciones distintas acerca de la Biblia. Pero esta es la forma equivocada de estudiar este libro sagrado, y particularmente las profecías. La misma Biblia dice que no es así como se debe estudiar. La Biblia enseña un principio muy sencillo para estudiar este libro, y es el siguiente: deje que la Biblia sea su propio intérprete. No tenemos que adivinar o darle interpretación propia a las profecías. Noten cómo es que la Biblia se interpreta a sí misma. Voy a leer. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Ustedes pueden imaginar cómo debe haberle agradado esta idea a Nabucodonosor, que le dijeran que él estaba representado por la cabeza de oro. Era realmente fabuloso. Nabucodonosor era considerado la cabeza del Estado. Por esa razón, él representaba a Babilonia. El oro en aquellos tiempos se usaba para adornar los edificios, especialmente los templos dedicados al dios Merodach, conocido como el dios del oro. El precioso metal se usaba extensamente para glorificar tanto a los dioses como al rey. Nabucodonosor realzó esta práctica al ordenar la construcción de una imagen suya de oro, como un acto de adoración y como prueba de lealtad. Veremos esto en nuestro próximo programa. Los historiadores mencionan a Babilonia como la ciudad dorada, de manera que el símbolo que se usa aquí para
para Babilonia es reconocido por Nabucodonosor. Babilonia fue uno de los mayores imperios de la antigüedad y gobernó el mundo, entonces conocido desde el año 606 hasta el año 539 a.C. Hace un tiempo atrás, los arqueólogos desenterraron unas tablillas de oro en las ruinas del palacio de Nabucodonosor. Ahí en esas tablillas aparece una declaración hecha por el propio rey y dice lo siguiente: Babilonia, la ciudad que es el deleite de mis ojos y que yo he glorificado, que permanezca para siempre. Notemos las palabras del profeta. Voy a leer. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. ¡Qué chasco! El reino de Babilonia no duraría para siempre, aunque Nabucodonosor pensase así. En efecto, después de un largo reinado, Nabucodonosor murió. Después de él, le sucedieron reyes débiles, hasta que finalmente Babilonia cayó en el año 539 a.C., mientras Daniel aún vivía en Babilonia. Así como la plata es inferior al oro, el reino siguiente sería inferior. Los medos y los persas vinieron después de Babilonia. En un cilindro de barro descubierto por los arqueólogos, Ciro describe la captura de la ciudad de Babilonia. Habla de sí mismo con las siguientes palabras. Vean: yo soy Ciro, rey del mundo, el gran rey, el poderoso rey, rey de los babilonios, rey de Sumer y Akkad, rey de las 4 puntas del mundo. Un punto muy interesante en esta historia toda es la conquista de Babilonia realizada por Ciro. El profeta Isaías nombró a Ciro como el que conquistaría Babilonia. Y ese anuncio de Isaías ocurrió 150 años antes de que Ciro naciese. Es realmente fabuloso. Sería como anunciar hoy día el nombre del presidente de los Estados Unidos del siglo XXII. Pero la profecía se cumplió. Ciro se levantó contra las inexpugnables paredes de Babilonia. Los babilonios no estaban preocupados por el ejército persa que acampaba fuera de la ciudad, ¿no? Porque ellos sabían que las paredes eran sumamente seguras. Es más, estaban tan despreocupados que la noche en que cayó Babilonia celebraban una fiesta para todos los dirigentes. Lo que hizo Ciro fue desviar las aguas del río Éufrates hasta formar un lago artificial, de manera que bajara el nivel del agua. Entonces, un ejército, una tercera parte más o menos de su ejército, marchó por el lecho del río debajo de las murallas. El río Éufrates corría por el medio de la ciudad, pero aún así, los podían haber atrapado como ratones en una trampa, de no haber sido porque esa misma noche los babilonios dejaron las puertas abiertas de la ciudad. Los babilonios ya habían considerado la posibilidad de que alguien hiciera justamente lo que Ciro hizo, desviar la corriente del río. Así que fabricaron unas puertas especiales para que nadie pudiese entrar en la ciudad. Pero aquella noche, todo el mundo estaba embriagado. Dejaron las puertas abiertas y ese fue el caos. Así que, de esta manera, fue que llegó a su término el gran imperio babilónico. Los medos y los persas igualaron y hasta superaron a Babilonia en la extensión del imperio, pero su gloria fue inferior. Así como la plata es inferior al oro,
los medos y los persas reinaron desde el año 538 hasta el año 331 a.C., pero no superaron la gloria de Babilonia. Ahora vean cómo Daniel continúa relatando la profecía. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. El tercer reino de bronce era el gran poder de Grecia dirigido por Alejandro el Grande. Alejandro venció a los persas en la batalla de Arbela en el año 331 a.C. Miren, oro, plata, bronce. Nótese que cada metal es inferior al anterior. Alejandro el Grande tal vez fue el general más grande de la historia realmente, admirado, envidiado y estudiado hasta por Aníbal, César, Napoleón y Montgomery. Y virtualmente cada cadete de la escuela militar estudia la vida de este grande conquistador. Su visión amplia, su mente inquisitiva y dispuesta a conquistar, todo esto lo puso muy por encima de otros conquistadores. Pero él era grande solamente en su dimensión militar, porque en realidad era pequeño de estatura. Probablemente medía por vuelta de 1,5 metros. Se dice que era buen mozo, con una nariz prominente, una mandíbula bien formada, y el más joven de todos los conquistadores. Era dueño del Asia a los 22 años y dueño de la poderosa Persia a los 25 años. En el año 336 a.C., el rey Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro, fue asesinado y casi todos los pueblos que había conquistado se rebelaron. Pensaron que no tenían nada que temer del jovencito que ahora era su rey. Pero Alejandro se subió hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste y luego hacia el sur de Grecia, conquistando todo lo que encontraba a su paso. Entonces se preparó para cruzar rumbo al Asia, para castigar a los persas por haber invadido Grecia unos 150 años antes. Persia era el imperio más rico, el más poderoso de todos los estados del mundo occidental en aquel tiempo. Alejandro tenía un poco más de 30.000 hombres de infantería y 5.000 de caballería. Se dice que cuando la noticia de esta pequeña fuerza llegó al rey de Persia, que en la época era Darío III, el rey Darío simplemente se echó a reír. Pero cuando el ejército persa, de posiblemente 1.000.000 de soldados, se enfiló para la batalla final en lo que ahora es el Irak moderno, las fuerzas de Alejandro parecían una pequeña islita que estaba a punto de ser tragada por una grande ola humana. Pero Alejandro cambió el resultado con una maniobra clásica que había aprendido de su padre. ¿En qué consistía esto? Mientras sus hombres del centro incitaban al ataque sobre ellos, él personalmente guió un grupo valeroso y bien disciplinado de soldados a caballo para que atacaran por el flanco derecho. Y entonces tomó las filas enemigas que estaban desapercibidas. En cierto momento, llegó tan cerca del otro monarca que podría haberlo matado, podría haber herido a Darío III con su lanza. Pero el rey persa dio la vuelta y se escapó, para más tarde ser asesinado por equivocación a manos de sus propios hombres. A partir de ahí, el ejército se desplomó en medio de la confusión. A pesar de todo esto, de todo este crecimiento vertiginoso de Alejandro, este hombre murió con solamente 32 años en el año 323 a.C., habiendo conquistado un imperio que se extendía desde el país antes conocido como Yugoslavia hasta la India, incluyendo parte de Bulgaria, Israel, Egipto, Libia, Irak, Irán, Afganistán y la Unión Soviética. 2 siglos y medio más tarde, Julio César, ¿se acuerdan de él? Lloraba y se culpaba de ser un fracasado al leer
lo que Alejandro había logrado a la misma edad que Julio César tenía en la época. Bueno, después de la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre 4 de sus generales. Se debilitó cada vez más, hasta que finalmente dio paso al control del 4º imperio de la profecía. Y Daniel ya lo anunciaba de esta manera, miren. Y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Después de la caída del imperio griego, en el año 168 a.C., el siguiente poder mundial fue Roma, que continuó hasta el año 476 después de Cristo. Era Roma la que gobernaba el mundo cuando Jesús nació en Belén. Ustedes pueden ver con qué exactitud inequívoca Daniel predice la historia del mundo durante 1000 años. Tenemos el levantamiento y la caída de naciones como Babilonia, seguida por Medo-Persia, seguida por Grecia y luego Roma. La historia lo confirma todo. Estos son los reinos que pasaron. Miren, Babilonia representado por el oro, Medo-Persia representado por la plata, Grecia representado por el bronce, Roma representada por el hierro. Ahora voy a leerles una cita del libro de Edward Gibbon. Su libro es La historia de la caída y derrumbamiento del Imperio Romano. Él dice lo siguiente al escribir acerca del mismo periodo de la historia. Él usa la misma fraseología. Edward Gibbon, claro está, escribió en el siglo pasado y su historia es considerada como un clásico entre los libros. Miren lo que él dice. Los ejércitos de la República, a veces conquistados en batalla, siempre victoriosos en guerra, avanzaron con pasos rápidos hacia el Éufrates, el Danubio, el Rin y el océano, y las imágenes de oro o plata o bronce que pueden servir para representar las naciones y sus reyes fueron quebrantadas en sucesión por la monarquía de hierro de Roma. Amigos, nadie se atrevería a sugerir que Gibbon era amigo de la Biblia o de Dios. Era un incrédulo, sumamente sarcástico en lo que se refiere a la Biblia. Esto, para mí, es lo que hace más sorprendente su declaración. Él usa la misma descripción que el profeta usara casi 2000 años y medio antes, 2500 años antes. Oro, plata, bronce y hierro. Muchas veces he pensado que si tú tienes 4 imperios universales, Babilonia, seguida por Medo-Persia, entonces Grecia, y después Grecia, seguida por Roma, tú podrías esperar que cuando Roma cayera, naturalmente debería ser seguida por un 5º imperio, o un 6º, un 7º reino. Pero miren lo que el profeta decía, que la historia no se repetiría. Vean lo que dice. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será como un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, según viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será él reino fuerte y en parte frágil. El profeta Daniel dijo que Roma caería y sería dividida en 10 partes, algunas de las cuales serían fuertes y algunas serían frágiles o débiles. Ahora vean, alrededor del año 410 después de Cristo, las tribus bárbaras conquistaron Roma. Estaban ahí los godos bajo Alarico, seguidos por los hunos dirigidos por Átila. Después, en el año 456 después de Cristo, los vándalos del norte del África bajo Genserico invadieron Italia ellos.
Gradualmente, Roma se vio forzada a ceder más y más de su territorio hasta que 10 de estas tribus, llegaron a ser lo que se conoce hoy como la Europa actual. Esas 10 tribus eran los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alemanes, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. 7 de ellos todavía existen en la Europa de nuestros días. Por ejemplo, los anglosajones llegaron a ser los ingleses, los francos llegaron a ser los franceses y los lombardos llegaron a ser los italianos. En una lección posterior leeremos la fascinante historia del poder que destruyó 3 de estas 10 divisiones. Pero ahora pensemos en esta asombrosa profecía. Aquí, 2000 años antes, un profeta hebreo había predicho que habrían 4 grandes reinos que gobernarían el mundo occidental. Después que cayera el cuarto, entonces sería dividido en 10 partes. La atención de Nabucodonosor fue dirigida entonces hacia estas 10 divisiones, o en otras palabras, hacia la Europa moderna de hoy. Escuchen lo que Daniel continuó diciendo. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Aparentemente, habría un plan para unir a Europa mediante casamientos y mediante alianzas y mediante otros medios filiales. La expresión en el versículo 43, mezclado con simiente humana, simplemente significa que tratarían de casarse entre sí, pero esto no daría resultado. Escuchemos nuevamente la profecía de Daniel. Mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. A través de los siglos, los hombres han tratado de unir Europa. Carlomagno en el siglo VIII, Carlos V en el siglo XVI, Luis XIV en el siglo XVIII y Napoleón en el siglo XIX. Fue justamente Napoleón el que dijo: en 5 años yo seré el señor del mundo. No habrá reposo en Europa hasta que esté bajo una cabeza, bajo un emperador cuyos oficiales serán reyes. Cuando el zar de Rusia le recordó a Napoleón que el hombre propone, pero Dios dispone, Napoleón contestó: yo propongo y yo dispongo. La providencia está del lado del que tenga la artillería más fuerte. Pero entonces vino la marcha fatal hacia Rusia. Cuando se le preguntó cómo esperaba vencer a los franceses, el zar Alejandro dijo: dependo de 2 generales, enero y febrero. Amigos queridos, fue el arsenal de nieve, hielo y escarcha lo que derrotó a Napoleón por no tener en cuenta esto. Waterloo selló su destino. En el siglo XX, el Kaiser Wilhelm y Adolfo Hitler realizaron 2 inolvidables tentativas, intenciones para reconstruir el imperio de los Césares. El Kaiser trató de desafiar la profecía de Daniel. Con orgullo ofreció ponerle de nuevo el techo a la catedral de Metz si se reemplazaba la cabeza de la estatua de Daniel con una que se pareciese con él. Imagínense el atrevimiento. Pero eventualmente fue la cabeza del Kaiser la que cayó rodando. Adolfo Hitler se vanagloriaba de que él cambiaría la historia del mundo durante los siguientes 1000 años. Pero Hitler pasó y murió, acabó. El comunismo, dirigido por la Unión Soviética, es ya hoy día una fuerza acabada. Ustedes ven,
Es interesante observar los acontecimientos en Europa a la luz de esta profecía, porque hoy día hasta la comunidad europea tiene dificultad para unir estos diversos poderes, tales como Francia, Alemania e Inglaterra. El profeta lo había dicho, no se pegarán el uno con el otro. El hierro y el barro son dos metales que no se pueden unir en forma permanente. El hierro y el barro simplemente no se pueden mezclar. Esto quiere decir que nunca más habrá una Europa unida permanentemente. A través de las edades, los hombres han tratado de unir Europa, pero la profecía bíblica anuncia que es en vano. Nadie hasta el día de hoy ha podido hacerlo y de acuerdo a este libro sagrado, nunca lo podrán hacer. Vayamos ahora al sueño del rey. Él recordó la piedra que fue cortada de la montaña sin manos y que hirió a la imagen en los pies y que la partió en 1000 pedazos y luego se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel lo explica de la siguiente manera. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. En otras palabras, el próximo reino universal, amigos queridos, será el reino de Dios. Este reino no será simplemente un reino que se posesiona de los reinos del mundo, no. Este es el hermoso reino del que habla el Nuevo Testamento, cuando Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Este reino permanecerá para siempre y acabará con todos los conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la infantería de los aliados estuvo disparando toda la noche a una fortaleza en Eje. En el gris amanecer del nuevo día, los infantes corrieron con sus bayonetas para ocupar el puesto. Lo lograron sin ninguna resistencia, porque en la oscuridad de la noche el enemigo había evacuado el lugar dejando sus muertos para atrás. El capitán de la brigada comenzó a hacer un inventario de la situación. Andó por un lado y por otro. De repente, al doblar una esquina, vio un oficial italiano herido con un uniforme de gala. Sus insignias y condecoraciones indicaban su rango. El capitán recogió las medallas y condecoraciones en busca de una clave que le indicara quién era el hombre. De repente, notó que en la mano del soldado moribundo había algo firmemente sujetado. Era un diario que sus dedos apretaban con fuerza. Un solo vistazo fue necesario para percatarse de la historia interesante. De un lado estaba el rostro sonriente de una mujer de unos 40 años más o menos. Del otro lado, una niñita preciosa de pelo largo y sedoso. El capitán del ejército aliado, que era cristiano, tragó la saliva en silencio, mientras otros soldados se acercaron comprendiendo la situación. Al cerrar con reverencia los ojos del soldado muerto, el capitán, endurecido por las batallas, a pesar de estar acostumbrado a eso, elevó una oración al cielo entre lágrimas, diciendo: Dios misericordioso, por favor ven pronto. Envía a Jesús para que ponga fin a esta terrible obra del diablo. Amigos, Jesucristo es la única respuesta a los problemas de las naciones y a nuestros problemas personales. Me gusta la certeza de esta profecía. Cuando todo parece desplomarse a nuestro alrededor, miren lo que dice la Biblia. De manera que viste
que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. La Biblia declara que cuando Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez, Él derribará los reinos de la tierra y establecerá un reino que no tendrá fin. Para mí, estas son buenas nuevas. Cristo pronto volverá y Dios está en el control de la historia humana. Sabemos que debe ser pronto, porque la piedra golpea los pies de hierro y barro en el tiempo de la división de Europa, cuando esas naciones están buscando unirse. En otras palabras, los días en que vivimos hoy. Toda la historia se mueve vertiginosamente hacia su clímax cuando el Hijo del Hombre vendrá en majestad para traer paz y justicia al mundo. Nabucodonosor podría haber pensado que él estaba en el control cuando se llevó cautivo al pueblo de Dios en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 de Daniel, Dios le muestra claramente quién es Dios. ¿Quién es el que realmente gobierna todo? Y finalmente, ¿quién es el que triunfará en el conflicto? Si tú hubieses vivido en los tiempos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, tal vez pensarías que Dios no estaba en el control. Que tal vez Él daba la impresión de que había perdido el control de las cosas. A veces pensamos que las naciones de esta tierra tienen el control de nuestra vida y nuestro destino. Pero esto no es más cierto hoy de que lo fue en lo pasado. Amigo querido, Jesús viene pronto y nos demostrará todo lo contrario. Finalmente, dice la historia bíblica, que hasta el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era ciertamente un Dios de dioses y rey de reyes. Y él era el que estaba en el control de todos los dioses terrenales de Babilonia. En este episodio hemos estudiado una lección muy importante. La profecía que hemos estudiado es el fundamento sobre el cual se levantarán las otras profecías de Daniel. Hay muchos elementos y es muy importante tenerlos todos bien claros en nuestra mente. Así que démosle una mirada final a la forma en que Dios dio el misterioso sueño al rey Nabucodonosor, cómo Daniel lo interpretó y cómo se explica o se aplica todo esto para el mundo en que vivimos. Vamos a mirar el video. Ahora Daniel gobernaba sobre toda la provincia de Babilonia. Fue elevado a esta posición porque pudo resolver el gran dilema de Nabucodonosor. El dilema era un sueño que le perturbó toda la noche. Un sueño que presentía que era muy importante. Un sueño que no podía recordar. Pero sus sabios no pudieron ayudarle, ni aún bajo la pena de muerte. Esta es mi firme decisión. Si no me decís cuál fue mi sueño y me lo interpretáis, os haré despedazar y vuestras casas quedarán en escombros. Pero a causa de su relación con el Dios del cielo, Daniel pudo explicar e interpretar el sueño que Nabucodonosor no podía recordar. Pudo mostrarle al rey que la imagen de su sueño era una representación de los reinos o poderes que dominarían al mundo hasta el fin del tiempo. Le explicó a Nabucodonosor que los variados metales de la imagen identificaban diferentes naciones y que la cabeza de oro representaba el reino de Babilonia. Dentro del libro de Daniel, el capítulo 2 es muy importante. Esta es la profecía que pone los cimientos sobre los cuales se levantan las otras profecías. Es una profecía de bosquejo, una profecía que las otras profecías en capítulos posteriores expandirán y darán mayores detalles. Pero para el mundo de hoy probablemente hay un mensaje más importante en este capítulo.
Dios no solo conoce el futuro, Él revela el futuro. El mundo es un lugar de incertidumbre, pero Dios conoce lo que ha de ocurrir. Y más importante aún, Dios está en control de la historia. Él es quien envía la roca que desmenuza en pedazos a todos los otros reinos. Él es quien hará salir el orden en medio de este caos, estableciendo el reino final de la profecía. Ese reino será un reino de paz, un reino que no acabará, un reino que durará para siempre. Este reino final de la profecía ciertamente será magnífico y nadie lo querrá perder. Sería una tragedia no ser parte de este gran clímax de la historia. Sabemos que este reino final ha de ser introducido dentro de poco, porque todos los otros reinos, el oro, la plata, el bronce y el hierro con barro cocido, todo eso ya pasó para la historia. Tal como lo predijo Daniel, así se cumplió. Con frecuencia, he pensado que si esta profecía tenía razón cuando predijo que Babilonia sería sucedida por Medo-Persia, y que Medo-Persia sería sucedida por Grecia, y que después de los griegos vendrían los romanos, y que los romanos serían después sustituidos por una Europa dividida, y que las naciones de Europa serían unas fuertes y otras débiles, y que nunca se unirían. Entonces, si todo esto se cumplió, parece lógico que también debe tener razón la profecía cuando dice que el próximo gran imperio será el reino establecido por Dios. ¿No les parece? Saben, estoy tan agradecido por tener un Dios que está en el control de todo. Un Dios en el que podemos confiar. Un Dios que se interesa por ti y por mí individualmente. Un Dios que quiere que triunfemos con Él. ¿No quisieras decirle al Señor que estás dispuesto a permitirle que Él tome el control de tu vida? Quiero invitarte para que te unas conmigo en esa decisión. Toma un papel y un lápiz y escribe allí estas maravillosas palabras que verás en la pantalla dentro de un momento. ¿Ya tienes el papel? ¿El lápiz está listo? Entonces, escribe lo siguiente. Me gustaría que Jesús tomara el control de mi vida. Ahora, permíteme explicarte por qué creo que es importante que escribas esto. Cuando el Señor trabaja en nosotros y nosotros le respondemos, se nos hace más fácil responderle la próxima vez, pero si no respondemos, se nos hace más difícil en el futuro tomar la decisión de seguirle. Por eso, es necesario que le respondamos hoy. Quiero animarte para que escribas la frase que viste en el papel. Esa sentencia, esa oración que tú escribes, trata de ponerla en algún lugar donde tú puedas verla de vez en cuando. De esta manera tú estarás reafirmando tu decisión cada vez que veas la sentencia que tú escribiste. Ahora yo quiero invitarte a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque tú estás en el control de los destinos de las naciones. A veces da la impresión que estamos solos, perdidos y abandonados, pero no es así. En la lección de hoy día vimos que tú estás en el control de todo y en este momento queremos ofrecerte nuestra vida y decirte, Señor, toma el control de nuestra vida. Estamos dispuestos a seguirte y a obedecerte y andar por el camino que tú nos muestres. Danos el valor suficiente para eso. En nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, en nuestro próximo programa veremos el tercer y cuarto capítulos de Daniel.
y veremos cómo la construcción de una imagen en Babilonia tiene consecuencias para los últimos días y cómo Dios pudo también convertir a Nabucodonosor. Es una historia emocionante. Espero que puedas estar con nosotros en esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Un grande abrazo.